Viene de Emica, que es una empresa que empezó con bombas, ¿no? Y sigue, ¿no? Es una empresa potente en el tema de las bombas, entró en el tema fotovoltaico y entró fuerte porque tiene un sistema de, creo que es clase 1, ¿no? Un sistema flotante de fotovoltaica flotante de clase 1 que nos va a explicar las ventajas que tiene y las diferencias con respecto al resto del mercado. Muy bien, muchas gracias, Ariosto. Gracias por darnos la oportunidad de venir aquí. Y bueno, sí, yo lo que voy a presentar un poquito es la solución que tenemos nosotros para la flotante, y aprovecharé un poco la presentación y el foro, pues seguramente por compartir con vosotros algunas reflexiones muy orientadas a producto, ¿no? Al final somos fabricantes de soluciones. Entonces, bueno, como veis en el titular, hablaremos de las bombas algo porque es nuestro origen, pero la solar flotante de clase 1. Bueno, hay diferentes clasificaciones de los sistemas flotantes. Hay alguna que habla de clase 1, clase 2, clase 3. Básicamente un sistema clase 1 es aquel sistema que, a diferencia de un clase 2 que utiliza 100% material plástico, los clase 1 vamos a combinar material plástico para conseguir la flotabilidad necesaria y material metálico para aportarle a la solución una robustez mecánica superior, ¿no? Y bueno, clase 3 al final es una combinación de las dos que queda un poco fuera de ámbito, ¿no? Para las balsas y embalses. Bueno, en cualquier caso, nuestra solución, el objetivo principal de lo que hemos diseñado es hacer una planta de generación energética, ¿vale? Y creo que es un tema importante, ¿no? Nosotros hemos tratado de solucionar la parte mecánica, pero sin poner limitaciones y generando toda la adaptabilidad posible a lo que es el diseño de una planta energética. Es decir, no nos quedamos solo en cómo solventar el problema de la flotabilidad con una estructura flotante, sino tenemos que tener en cuenta que detrás va a haber una planta energética, una generación, ¿no? Y por eso me vais a oír hablar hoy mucho de adaptabilidad. Todo lo que hemos diseñado está muy enfocado a adaptarnos a diferentes óptimos de diseño de generación en diferentes emplazamientos, a diferentes situaciones, como comentaba antes Moisés, que nos encontramos cuando vamos a ejecutar un proyecto en fases de instalación, diferentes medios en los que va a ir ese sistema, como pueden ser balsas, embalses y climatologías muy diferentes. Hasta el punto que todavía no se ha ejecutado ninguno, pero incluso ya estamos proyectando cosas que estarían fuera de lo que vais a ver hoy. Lo llamaríamos proyectos singulares, ¿no? Al final la estructura de clase 1 es lo que nos permite. Antes de estar un poco en nuestra solución, aquí tenéis soluciones de clase 1 que no son las nuestras, simplemente para entender, ¿no? El hecho de meter estructura metálica a una flotante, pues normalmente nos va a dar una serie de fortalezas muy asociadas a la robustez que va a poder tener el sistema, asociadas a la adaptabilidad, sobre todo en los sistemas de amarre, por ejemplo, porque por el hecho de que nos vamos a poder amarrar a la estructura metálica y vamos a poder trabajar con tensiones fuertes en puntos de unión concretos. En general, la flexibilidad y adaptabilidad que tienen los sistemas van a ser fuertes. Toda la parte de eficiencia energética, pues, es una fortaleza de los clase 1, porque vamos a ir siempre, pues, a mayorar la generación que necesite el proyecto. La refrigeración que se ha comentado antes, vamos a ir a optimizar esas refrigeraciones, etcétera, ¿vale? A nivel de montaje, estamos hablando de sistemas de montaje que son, yo los veo muy equivalentes al terrestre, a la fotovoltaica terrestre, obviamente con algún cambio diferente. Hay alguna operación que se hace en agua, el proceso de botadura, en sustitución de los procesos de hincado tradicionales en fotovoltaica terrestre, etcétera. Si hablamos de coste, es una conversación más profunda que da para más tiempo, pero de forma genérica, un clase 1 lo que pretende es tal vez ir a un CAPEX inicial algo mayor, pero siempre con un enfoque de LCOE. El LCOE es el coste medio de la energía en la vida del activo, y lo que tratamos con los diseños de clase 1 es que ese LCOE sea el mejor posible, ¿no? Incluso mejor que igual soluciones de CAPEX iniciales inferiores, ¿vale? Bueno, vamos a presentar rápidamente Emica para que entendáis el contexto del que sale Emica Solar, ¿no? Estas soluciones flotantes. Bueno, Emica Bombas es un fabricante de bombas centrífugas que se funda en 1899 en Bilbao. Este año cumplimos 125 años y bueno, nuestra larga trayectoria pues inicia un poco a inicios del siglo importando equipos industriales, tanto bombas como motores, hormigoneras en aquella época. Poco a poco vamos complementando nuestro negocio con la capacidad de fabricación, y esa capacidad de fabricación en el tiempo la hemos ido enfocando a los sistemas de bombeo y a un crecimiento de ellos a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos bombas en más de 40 países y, como veis, pues hemos dado un último paso hace unos años a crear una división, Emica Solar, del bombeo al solar. Ahora lo entendéis un poquito, ¿no?
porque creíamos que podíamos aportarle algo a clientes que les estamos dando un consumo con nuestros bombeos a través de la generación, ¿no? En bombas, aquí tenéis una imagen muy resumida de nuestro catálogo, hacemos este tipo de bombas. Los que conocéis estos equipos, habéis operado con ellos, nuestra marca, nuestros equipos están muy asociados a equipos robustos, fiables, eficientes, sí, en el consumo, luego hablamos de la eficiencia de la generación, y también muy adaptables. La diferencia contra muchos de nuestros competidores es la capacidad de adaptación que tenemos en los equipos de bombeo. Esas bombas van a esos sectores que veis ahí, estamos muy diversificados en sectores, desde el mundo del agua, que puede ser riego, desalación, saneamiento, abastecimientos, a grandes refrigeraciones de plantas energéticas, como pueden ser ciclos combinados, etcétera, un sinfín de aplicaciones de bombeo industriales e incluso bombeos en petroquímica, donde ya bombeamos el propio proceso. Pues bien, venimos de esto y con esto hemos querido hacer nuestra interpretación, ¿no?, de las soluciones solar flotantes. Tenemos un conocimiento importante en el consumo de las bombas y además la gente que hemos creado desde Emica Bombas, Emica Solar, algunos de nosotros llevamos más de 15 años en el mundo de las estructuras fotovoltaicas, con lo cual algo de experiencia en estructuras fotovoltaicas tenemos. Lo que hemos querido ha sido esos atributos asociados a las bombas, esa robustez, fiabilidad, eficiencia y adaptabilidad, llevarlo también a este nuevo reto, que era aportarle al mercado y a nuestros clientes una solución solar flotante. Y con ello, bueno, aquí veis en la pantalla un poco las razones por las cuales alguien decide invertir en una balsa. Antes lo comentaba Moisés, el por qué Valten invierte en flotante, pero yo quisiera aprovechar esta diapositiva para hacer una reflexión de lecciones aprendidas de un mundo paralelo al flotante, que es el terrestre, ¿no? La situación en la cual está la flotante en España, para mí, ahora mismo, se encuentra en un punto que yo le veo un paralelismo muy fuerte con el 2008-2009, cuando en España empezaban a introducirse los seguidores fotovoltaicos. En aquel momento se veía en el mercado un montón de seguidores muy diferentes entre ellos, había una falta de estandarización importante, falta normativa, incluso las estrategias de producto eran muy diferentes. Había seguidores de 2 ejes, de un eje, rodaduras de hormigón, los que os habéis movido en este mundo me entendéis. Han pasado unos cuantos años, hoy el seguidor es un producto fotovoltaico terrestre totalmente consolidado, muy maduro, con normativas específicas, y todo ello ha confluido en sistemas de diferentes fabricantes, pero ligados a seguimientos de un eje. Seguramente haya habido un desarrollo tecnológico donde la necesidad de reducir costes de la propia estructura, pero la necesidad también de optimizar la generación, porque no nos podemos olvidar que generamos energía, pues han ido buscando un poco el equilibrio suficiente, ¿no? Creo que en el mundo flotante estamos en el inicio de ese proceso, seguramente de aquí a 10 a 15 años creo que veremos algún tipo de conclusión similar, paralela a la que comento, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al agua, aquí veis un poco el concepto de la interpretación que hemos hecho nosotros para solucionar una estructura solar flotante. Hemos diseñado algo que llamamos trimarán, como adelantaba Moisés. Un trimarán nuestro, este es el concepto, el trimarán actual, es un elemento que tiene, a través de 6 flotadores, tiene 3 ejes de flotación sobre los cuales va a descansar una estructura metálica que vamos a fabricar a medida de las cargas y los condicionantes de un emplazamiento concreto, ¿vale? A partir de ahí, ¿por qué hemos tirado nosotros hacia este sistema, estos diseños bases? Pues principalmente os voy a mencionar 5 ventajas a las que hemos querido poner muy en valor, ¿no? Lo primero, un sistema de estos nos va a permitir para cada proyecto instalar cualquier tipo de panel. Antes han comentado los bifaciales, pero podemos poner bifaciales, monofaciales y cualquier tipo de tamaño de panel. La evolución fotovoltaica, llevamos muchos años donde el crecimiento de los paneles es muy rápido y es una manera muy inteligente de optimizar una planta energética. Podemos poner paneles grandes. Además, la fijación de los paneles lo hacemos sobre una estructura rígida. 4 puntos, sobre una estructura metálica, nos permite algo muy importante en la fotovoltaica, que el panel no sufra. El panel, las deformaciones pequeñas que puede tener un panel, digo pequeñas, las grandes, las de rotura, se ven enseguida, esas pequeñas deformaciones son las que a la larga lo que nos van a hacer es perder el aislamiento del panel y a la larga perder el string, entre otros posibles problemas, ¿no? La rigidez para nosotros es importante. Además, podemos poner el ángulo, la inclinación del panel que requiera el proyecto. Podemos diseñar a 25 grados, a 30, a 20, a 17, a lo que requiera. Optimizamos de esa manera el proyecto que estamos atacando. La refrigeración de los paneles es una de las razones para ir al agua, pero hay que ir al agua y buscar también los óptimos de refrigeración. En nuestro caso, refrigeramos el panel no solo por la cercanía a la masa fría, que es el agua, sino por la corriente de aire que veis que pasa por debajo de los paneles, ¿no?
Además, esto nos permite otro gran reto de la fotovoltaica flotante, que es evitar riesgos de condensación. Al final estamos yendo con elementos eléctricos a un entorno acuático, un entorno húmedo, y lo último que tenemos que tener son puntos de condensación que nos van a llevar a problemas eléctricos tarde o temprano. La posibilidad de la bifacialidad ya la hemos comentado, y además, bueno, es cierto que en los entornos acuáticos suele haber menos polvo en suspensión, y el tema de la suciedad, que es muy dependiente de cada emplazamiento, o sea que es muy difícil hablar de forma categórica de qué suciedad vamos a tener una flotante, pero es cierto que en el agua tendremos menos polvo en suspensión, y también es cierto que ángulos de 25 grados, por lecciones aprendidas que tenemos ya de muchos años de instalar paneles en tejados, pues bueno, ángulos mayores de alguna manera facilitan que la acumulación de suciedad tarde más en llegar o sea menor de alguna manera, ¿no? Bueno, pues con este producto hemos hecho nuestro desarrollo, nuestros diseños, nuestras validaciones, construimos nuestra propia planta que la montamos nosotros mismos, la mantenemos, y luego nos hemos ido al mercado a ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida de cada proyecto, ¿vale? La adaptabilidad, os he dicho que os iba a hablar un poquito de ella, porque creo que es una de las reflexiones que tenemos que tener los fabricantes cuando diseñamos soluciones. Y la adaptabilidad empieza en el terreno. El diseño es muy bonito en el ordenador, pero luego hay que resolverlo, instalarlo en este caso, en el emplazamiento que toque, ¿no? Bueno, aquí simplemente veis algunas fotografías. El trimarán es una estructura que se monta en tierra y luego hay que botar al agua. Os imagináis, conocéis los entornos de las balsas, nos podemos encontrar situaciones muy diferentes, ¿no? Incluso un espacio que ni nos entre el trimarán, y tenemos adaptaciones para espacios reducidos de pequeños trimaranes, digamos, o suelos irregulares en general, suelos con un gap en altura, o incluso, como veis arriba a la izquierda, un montaje prácticamente en una campa con una inclinación importante. La adaptabilidad en terreno es importante porque lo que parece sobre plano un diseño muy sencillo de montar, etcétera, al final en la estrategia de montaje e instalación, como habéis hablado antes en el tema de las balsas, puede estar el éxito del proyecto. Es decir, un diseño muy robusto, si en la fase de instalaciones ya empezamos con problemas no resueltos, pues puede acabar en una instalación con deficiencias y al final a la larga una planta energética con problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le damos mucha importancia a no el producto solo, sino dónde se va a instalar y por lo tanto cómo se va a hacer esa instalación, ¿no? Una vez los trimaranes los vamos montando en tierra firme, digamos que hay que meterlos al agua. Tenemos la posibilidad de botarlos con deslizamiento en aquellas balsas que nos lo permiten. Hay un ejemplo, una balsita muy sencilla de botar, ¿no?, abajo a la derecha, y en general muchas veces acabamos utilizando esos camiones grúa, que además suelen ser los camiones con los que movemos el material, descargamos en obra. Ha puesto también Moisés antes esta fotografía. Hay que adaptarse a lo que hay. En este caso, la emergencia hídrica nos hizo tener que montar un trimarán a una distancia, como podéis percibir en la foto, bastante importante, hasta el punto que la grúa que tuvimos que utilizar pues es una grúa de tamaño extraordinariamente grande, ¿no? Bueno, adaptabilidad a la instalación, pero adaptabilidad también al medio. Os voy a enseñar una serie de proyectos, pero sobre todo me quiero enfocar en condiciones de contorno, ¿vale? Aquí estamos viendo una planta. Esta planta está en el País Vasco. Estamos hablando de, por diseño, máximas cargas de viento a nivel peninsular y islas, 29 metros segundo de viento de diseño, pero no solo eso, estamos hablando de una balsa que está en un valle con un predominante muy fuerte de viento norte. Estamos hablando de una balsa que, como intuís, está en un alto. De hecho, veis un molino eólico ahí al fondo, y en esta balsa ya hemos recogido lo que nos esperábamos, vientos fuertes, vientos de más de 100 kilómetros en el último año en varias ocasiones. Y bueno, estamos muy contentos de pues, esa robustez que os decía, cómo está funcionando en situaciones concretas, ¿no? en medios concretos, como puede ser una exposición fuerte de viento, ¿no? Es cierto que tenemos el panel inclinado, y eso es una vela que nos genera presiones de viento importantes, pero también es cierto que el viento jugamos con él, ¿no?, con la estructura que hemos hecho. Es una estructura aerodinámica que el viento puede succionarnos o presionarnos los paneles, pero también el viento pasa por debajo y sale bastante libre hacia afuera, busca salida hacia afuera. Podemos hacer proyectos en aguas tranquilas, proyectos sencillos de resolver y nos encantan también, pero bueno, deciros que somos una empresa que nos gusta el diseño, nos gustan los retos, y la adaptabilidad a retos importantes pues es lo que nos va. Las aguas pueden parecer tranquilas y muchas veces la realidad es esta. En las balsas la creación de la ola pues no suele ser tan sencilla, pero aguas vivas y digamos muy dinámicas es algo habitual. John, tres minutitos. Sí, estoy ya acabando.
Y bueno, creo que esta imagen también ha salido antes. Bueno, este es otro entorno, esto es Cuevas de Almanzora, un entorno más desértico, ¿no? Si venimos del norte hacia el sur. El primer proyecto del PRTR del Ministerio de Agricultura, 500 kilovatios aproximadamente, algo menos, ¿no? Bueno, fue otro reto adaptarnos a este entorno y bueno, por último, os he puesto aquí un vídeo por intentar mostraros, no sé el audio cómo funcionará, pero mostraros un poco lo que os he dicho, ¿no? ¿Qué es el viento? No es el viento, esto no son 100 km/h, es una tormenta de nieve, pero bueno, se percibe un poco un eólico funcionando ahí fuerte y una estructura que realmente pues, tiene una estabilidad y una solidez importante, ¿vale? Nada, agradeceros la ponencia y acabar simplemente con un titular. Yo creo que lo que he querido exponeros es que bueno, la interpretación que hemos hecho nosotros de solucionar el tema de una estructura solar flotante, pues como veis se parece mucho a una embarcación, incluso le hemos llamado trimarán, hay quien nos asocia o le llama los de los trimaranes, ¿no? Hay quien les preocupa la vela que tiene el trimarán, las presiones y succiones de viento. Bueno, es cierto que es una embarcación además que funciona muy bien porque hay que integrarse en el medio acuático y esto es algo importante cuando hablamos de corrientes, olas, estamos hablando de balsas, pero nuestra idea es ir dando pasos hacia los embalses que es otro reto, con variaciones de lámina de agua de 20-30 metros, mayores vientos de presión, olas, etcétera. Pero lo más importante es que lo que hemos diseñado es un sistema mecánico totalmente adaptable para poder escuchar la necesidad del cliente y esas ingenierías que estáis diseñando, esas plantas energéticas, poder daros una solución ad hoc en cada caso. Muchas gracias.